19 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar sobre lo que, está pasando con el oro en Argentina. El ministro de Economía salió a dar explicaciones sobre por qué se estaba sacando el oro que tiene el Banco Central, y él dijo que tener oro adentro del Banco Central en las bóvedas era como tener un inmueble, ¿no? Algo que no genera valor y que lo mejor era sacarlo afuera para que pudiera generar rendimientos, ¿no? Hay especulaciones con respecto a esto porque todavía no hay una información clara de cuáles son exactamente los intereses que se pueden llegar a generar, a qué plazos se está prestando o si se está dando este oro, o si hay una contraprestación o si es una garantía por un préstamo, o qué es lo que está pasando con este oro que está saliendo del país. Coméntanos, Ramiro. Sí, hay una polémica acerca de eso, como estás diciendo, porque esto de lo que se llama swap, ¿no es cierto?, este intercambio, en lo que estás hablando acerca de entrego y me dan, ¿no es cierto?, una garantía en ese sentido. Sí, usar el oro como garantía. Usarlo como garantía. El destino es Londres, para que quede claro, es Londres. Caputo explicó exactamente esto, yo vi el video en el que él lo explica. No es claro, en realidad. Si bien es claro... Sí, está claro que pasa esto, pero no es claro en su explicación. Claro, exactamente. No es una explicación completa. No es una explicación completa que debería darla. Él es, ¿no es cierto?, el titular en ese caso del Ministerio de Economía. No es algo nuevo tampoco. Esto no es algo nuevo. No es que pasa ahora con este gobierno. Pero sí son los mismos actores, digamos, que estuvieron en el gobierno de Macri. Esto viene de la época del gobierno de Macri. No, y antes también hubieron... No, obviamente casos, que antes, ¿no? a lo largo de la historia, sí, solamente me remonto a los últimos años. Que son último siglo. Las mismas personas, digamos, sí. Las mismas personas, se necesita que sea clara la explicación de si va a volver el oro, por ejemplo. Claro. Una de esas, ¿cuánto se está enviando? ¿Cuánto se va a regresar? Porque fíjate, es evidente que se trata de un problema de que necesitamos dólares, de que ingrese ¿Cuál es ese préstamo, de lo que se estaría hablando acerca de qué recibiríamos a cambio? Bueno, se habría sacado, ¿no es cierto?, un equivalente a unos 450 millones de dólares en oro, ¿no es cierto?, un equivalente hacia Londres. Este sería el destino, ¿no es cierto?, en tanto avanzan las negociaciones. ¿En dónde? En Basilea, en Suiza, con lo que es el Banco de Pagos Internacionales, el famoso BIS, que ofrece créditos en dólares a quien deja en garantía el oro. ¿Qué pasa esto? Tenemos que retrotraernos un poco a lo que es Argentina y su problema, ¿no es cierto?, con la recepción de dólares, la entrada de dólares. Muy atrás quedó un tuit de Javier Milei en el año 2023, el 27 de junio, que decía: mientras nos atacan, lo tengo acá, difaman, operan, etcétera, nosotros estuvimos avanzando en negociaciones y ya conseguimos los dólares para dolarizar la economía al valor del dólar de mercado. Sí, bueno. Eso en realidad, el problema es que si lo hacía de esa manera iba preso. Sí. Porque legalmente no podía dolarizar, porque ¿qué pasa? ¿Cuál era el plan justamente con esos dólares que podía conseguir? Él iba a vender unos bonos a un valor bajo, porque estaban evidentemente teniendo un valor bajo, pero que al ingresar esos dólares y dolarizarse la economía, iban a subir 10 veces ese valor. Entonces, obviamente, era una rentabilidad muy grande, ¿no? Para quien lo quisiera poner a esos dólares, podía generar una buena rentabilidad y era un buen incentivo para conseguir rápidamente los dólares para poder dolarizar la economía. ¿Qué pasa? Si él hacía eso, le iban a decir que esos bonos en realidad los estaba vendiendo demasiado barato y que por lo tanto estaba, digamos, cediendo el patrimonio nacional innecesariamente por poco dinero. Pero que claro, evidentemente esos bonos pasan a valer más por las medidas de Milei, si no seguirían valiendo las pocas monedas que te pueden dar por esos bonos. El tema es que obviamente eso anda a tener que justificarlo en un juicio político con el cual lo pudieran haber derrocado muy fácilmente. Entonces,
ese plan particularmente no se pudo realizar por esto. Sí, sí. Porque si no, Milei iba preso. Claro, exactamente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Varias cuestiones. Una es, no estaba asesorado, no estaba informado acerca de eso. Hay varios errores a lo que me refiero, ¿no es cierto? Hay que tener... Tenía muy claro la parte monetaria, muy poco clara la parte legal. Claro, digo, ¿para qué te rodean en plena campaña tanta gente que no te puede decir lo que no se puede hacer, ¿no? Hablando acerca de, por otro lado, seguimos avanzando en el tiempo y nos encontramos con hacer, como habíamos explicado el otro día, sobre cumplir, ¿no es cierto?, con todas las medidas con el FMI para poder tener algún beneficio, entre comillas, ¿no es cierto?, por parte del Fondo Monetario, y algún ingreso de dólares, algún préstamo. Nada de eso pasó. Al final fue China la que terminó cediendo una parte, ¿no es cierto?, del swap. Es que, a ver, también el objetivo del gobierno con las metas no era hacerlas para cumplir con el fondo, ¿no? O sea, no, es para arreglar la economía. Es para arreglar la economía. El tema es que, por mucho menos... le dieron a Sergio Massa una gran cantidad de plata que no debería haber recibido. En plena campaña y después de las elecciones, después de las PASO. Sí. Eso fue burdo, ¿no es cierto? Lo cierto es que Argentina siempre termina perdiendo, ¿no es cierto?, en el camino. Y esta cuestión del oro no es... como te decía, ¿no? Hace 7 años pasó durante la gestión del gobierno anterior, de Cambiemos, no del anterior de Alberto, no, sino el anterior, el de Macri, donde el Banco Central lo que hizo fue utilizar parte de las reservas para sacarle las ganancias, como estás diciendo al principio de lo que dijo Caputo. En 2017 el Banco Central, en ese entonces estaba... ¿Quién estaba? Federico Sturzenegger, que hoy también está en el gobierno, hoy es ministro de un nuevo ministerio de modernización. Y etcétera. Bueno, hoy es ministro de desregulación, y transformación del Estado. Entonces Argentina envía ahora, en aquel momento, envió a Londres también unas 11 toneladas de oro que equivalen a unos 462 millones de dólares en aquel momento. Solo volvieron unas 5 toneladas de esa cantidad de oro. De las 11 volvieron 5. ¿Por qué? Es decir, no significa que puedan volver sí o sí todas esas cantidades de dinero. Sí, obviamente hay que cumplir con las condiciones, ¿no? Y aparte porque en aquel momento... Recordemos, Macri terminó en default justamente porque no podía solventar las deudas que había contraído, ¿no? Exactamente. O sea, terminó en el Fondo Monetario Internacional, justamente. Exacto, que fue ahí ese año 2017, ¿no es cierto? Claro, donde tuvo que imponer el debate del aborto para 2018. Para conseguir para conseguir algunos préstamos que incluso eran de otro, no tenía que ver solamente con el FMI, sino el Banco Interamericano de Desarrollo, si no me equivoco. Solo volvieron 5 toneladas, fueron recompradas en 2020 por el gobierno anterior, de Alberto Fernández, si no hubieran vuelto. Pero no es el único nombre que se repite el de Sturzenegger. Las operaciones estas de swap, de intercambio con oro, fueron inauguradas en octubre de 2016 por Agustín Colazo, que es era el jefe de la mesa del Banco Central, y Demian Reidel, que era el vicepresidente en ese momento, y hoy es el economista más influyente del círculo íntimo, ¿no es cierto?, de Javier Milei. Todos estos nombres, claro que no sorprenden, ya que se suele repetir, ¿no es cierto?, el presidente en privado y público, que el Banco Central de Mauricio Macri en aquel momento fue el mejor de la historia argentina, según las palabras de Milei, ¿no es cierto? Estoy hablando de Sturzenegger, dice Milei, Lucas Lach, Demian Reidel, Agustín Colazo y Mariano Flores Vidal. Que después fueron sacados del Banco Central por un equipo nuevo, ¿no? Sí, así es. Claro, exactamente, después de lo que fue en aquel momento. En realidad, lo que vamos a continuar con este tema, es cuando el diputado y titular del sindicato de bancarios, que es Sergio Palazzo, que es del otro partido, Unión por la Patria, presenta un pedido de informe para que el Banco Central explique si envió lingotes de oro al exterior, esperaba que le dijeran lo que las fuentes de Palazzo le habían dicho, que hubo 2 operaciones, el 7 y el 28 de junio, a través de la transportadora Loomis y la aerolínea British Airways. Así es como habrían sacado, ¿no es cierto?, lo que decía anteriormente, unos 450 millones de dólares hacia Londres. ¿Qué pasa con esto? Los problemas en Argentina, otro de los problemas que pueden verse implicados en esto, es que se puede dar
en la corte inglesa, en la justicia, un problema respecto al oro, porque aunque el oro está de paso, supuestamente, por Londres, ya hay un pedido de embargo ahora, en este tiempo, contra la Argentina. No tiene nada que ver, ya terminamos la historia del gobierno de Cambiemos. Ahora hay un pedido de embargo contra Argentina, y eso es porque los demandantes de lo que es el grupo Petersen y el fondo Eton ya hicieron una presentación en la Corte Comercial de Londres para que reconozca lo que es la sentencia adversa de la jueza de Nueva York, la famosa Loretta Preska, que obliga al país, a Argentina, a poner 16.000 millones de dólares. O sea, ya es peligroso en ese sentido si se diera una sentencia en contra de Argentina en Londres, en la justicia inglesa, británica. Y para dar un ejemplo y para terminar con esto, con esta cuestión, las dificultades de, ¿no es cierto?, que el oro que pasa por Londres vuelva, por ejemplo, son los alemanes. Ese es uno de los ejemplos de que para recuperar el oro físico que se encontraba desde la Segunda Guerra Mundial en cajas fuertes en bancos centrales de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, lo que tuvieron que hacer es amenazar con cambiar su posición en la OTAN, ¿no es cierto? Algo que también Trump sabe bastante acerca del tema de cómo negociar con la OTAN, a pesar de que Berlín en aquel momento expresó desde 2013 su voluntad de repatriar ese oro que le pertenecía a Alemania. Le llevó más de medio siglo lograr que esos lingotes regresen, y algunos dicen que solo volvió el 50%. Bueno, también hay que ver qué está pasando con el oro que está llevándose hoy de Argentina todos los días Canadá, ¿no? Con unas regalías que creo que están en torno al 5%. La extracción. Claro, la extracción de oro que la realiza Canadá, la lleva para Canadá, y que deja en Argentina solo un 5% de este oro. Sí. ¿no? Bueno, ahí creo, no sé si ni siquiera se llegaba al 5. Creo que no llega al 5. Creo que estaba en menos. 0,0 por ahí debe ser. Porque no nos queda nada justamente por lo que es la megaminería, la extracción. Bueno, y el oro ahí tiene que ver en ese sentido lo que estás comentando, de que no solamente se nos están llevando el oro, digamos, de una forma sospechosa, en un contexto en el mundo donde los países están comprando, los países potencia, digamos, están comprando oro. Y uno de ellos es Reino Unido, que hay que tener cuidado con el Reino Unido porque no forma parte de la Unión Europea. Y si se da un cambio en el mundo, ¿no es cierto?, donde el dólar deja de valer porque tiene un valor en el sentido, es fiat, dinero fiat, y no está sustentado por algo. Trump o Robert Kennedy hablaban de la idea de distintos metales preciosos para sustentar una moneda. O sea, ya se está hablando en países importantes como Estados Unidos, por el tema de la altísima deuda que tiene, la inflación, los problemas de inflación, hablando acerca de sustentar el dólar. Incluso se habla de sustentarlo en criptomonedas, por ejemplo, en Bitcoin. Creo que Bukele sabe acerca de esto. Tener respaldo, digamos. Tener un respaldo concreto en algo. Sí. China lo está haciendo, es uno de los países que más compra oro en el mundo. Rusia lo está haciendo. También, sí. Rusia, entonces... Bueno, todo el BRICS, por lo general, digamos, está en este momento... Bueno, de hecho, el BRICS existe justamente por eso, para hacer una competencia a lo que es el sistema bancario internacional del dólar, ¿no? Sí. Recordemos cuál fue de las primeras medidas que se tomó contra Rusia, el aislarlo de el sistema Swift. De SWIFT, de transferencias internacionales, justamente, que se maneja en dólares, ¿no? Entonces, es bastante importante para todos estos países que están en una alineación contraria a Estados Unidos, tener otra alternativa que no sea el respaldo de sus monedas en dólares, como es en la mayoría de los países. Que, a ver, si antes los respaldos de los países en dólares era porque el dólar estaba respaldado en oro, pero hoy en día el dólar ya no está respaldado en oro, no tiene sentido que los respaldos de las monedas de otros países estén en dólares. En todo caso, deberían volver a respaldar las monedas de los países en oro, ¿no? Porque si no, cae el dólar y cae todo. Exacto, y que después se habló del petrodólar, claro, después del oro, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí entonces tenemos esa dificultad, ¿no es cierto? el petro guerra dólar, diría uno, ¿no? Sí, porque sí. Que ahora, claro, esa guerra, obviamente sí. La palabra clave es esa, ¿no? Porque, digamos, si vos vendés petróleo y no usas dólares,
Y bueno, vamos a entrar en guerra, Y sí. ¿no? Como pasó en tantos países. Sí, y los países Libia. que no quisieron entrar que no quisieron usar el dólar, o entraron en guerra, o les tomaron el gobierno, o asesinaron a su presidente, o hubo un golpe de estado, o lo que sea, digamos. Y está el ejemplo de Saddam Hussein, de Gaddafi, bueno, todos ellos los bajaron básicamente en la época de Obama, ¿no? En Claro. la época de Clinton, en la época de Bush. De repente, mira, este país de acá seguramente tiene armas nucleares. ¿En dónde? No sé, pero por la duda vamos a invadir. Y así lo dejaron al país. Así lo dejaron a Irak, por ejemplo, ¿no? No, y los mismos que después te andan diciendo de cómo puede ser que haya Rusia invadido a un país inocente, que no sé cuánto, que el problema siempre es el invasor y no cuestionan a Estados Nada. Unidos invadiendo. Claro. ¿Cuántos países viene invadiendo en los últimos 50 años? No sé, digo, a ver, tenemos que Sí. hablar de los bombardeos a Yugoslavia, a Serbia, ¿no es cierto? La invasión de Libia, de Irak, de Afganistán. Tenemos para seguir, Sí, ¿no es cierto? sí. Los desastres en Siria. Bueno, entonces, todos esos países están desestabilizados justamente y toda esa gente huye de ahí y después se va a Europa. ¿Y quiénes son los culpables, no? Bueno, Sí. es un tema muy complejo, pero simplemente decir eso, que el mundo está cambiando, está yendo hacia una búsqueda de sostener el dinero en un metal, en este caso puede ser el oro. Y nosotros nos estamos deshaciendo del oro. O sea... Bueno, también de la moneda fiat, teóricamente, pero bueno. Sí, así es. Vamos a ver si desaparece de una vez el peso, como decía Milei, o si O vamos si está más por fuerte, el lado, está más fuerte, como dice Caputo. o si vamos por el lado de Caputo de fortalecer el peso. Entonces, sí. Sí es verdad que para no generar una gran corrida, digamos, en la dolarización, es importante tener un peso fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si es algo provisorio o si es algo definitivo. Yo a Caputo lo veo más como un propeso. No sé si digamos, ese es el objetivo de Milei o no. O el objetivo de Milei es tenerlo a Caputo durante un tiempo sosteniendo el peso y después cuando quiere eliminar el peso sacarlo a Caputo, porque yo no lo veo a Caputo eliminando el peso. O el plan era tener el dolarizar, digamos, y después tuvimos que pasar a un plan B, quizás, ¿no? Puede ser también una alternativa. Sí, puede haber sido, digamos, es parte del plan para dolarizar o por lo menos para hacer una libre competencia de monedas, tenés que tener un peso fuerte porque si no el peso se te va a valer a cero. Y sí, también, exacto. No te queda otra. Sí. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.